Fórmula de Parkland, 4 por kilo por porcentaje. No creo que se olviden de eso. Repetimos, 50% en las primeras 8 horas desde que el paciente se quemó. Ojo, desde que el paciente se quemó, ¿ya? Se quemó a las 5 de la mañana. Desde las 5 de la mañana cuenta si el paciente ha llegado a las 9, 10 de la mañana. ¿Ya? No se olviden los 50% en las 16 horas restantes. En el manejo de un paciente quemado, el cálculo de la reposición del volumen se realiza tomando en cuenta. Ha pasado por vuestros ojos la respuesta y... A ver. Profundidad de la quemadura y peso del paciente, extensión de la quemadura y peso del paciente, profundidad... ¿Cuál? ¿Cuál? Fuerte, po. ¿Cuál? ¿Acaso yo estoy diciendo? Profundidad. Fuerte. ¿La B? Claro, ¿en qué cosa aparece? 4 por peso por superficie, ¿no? 4 por extensión por peso, ¿no es cierto? No aparecía 4 por porcentaje, digo, por grado. No aparecía 4 por agua, por fuego, ¿no es cierto? ¿Ya? De acuerdo a la regla de los 9, la superficie corporal de la palma de la mano de un niño equivale a... ¿Mm? Y toda la mano a 2 presiono. Pueden sumar ustedes, ¿no? Normal es lo mismo. Este es una flictena, ¿no? Una ampolla. ¿Qué hacen? ¿Los revientan o no los revientan? ¿No? Más bonito así. ¿No los revientan? Yo sí los reventaría. Sí, ¿para qué? Hay que reventarlo. Hay que poner una agujita, plin, y ya está. Se sale todo, ¿ya? Bueno, y si no hay manera de que... A veces esa pielcita, si está sequita, puede quedar ahí. Queda como cobertura para que no le duele. Pero si está ya, si ven que está desfacelada, por si le van a hacer una punzadita y se sale todo, está bacán. Pero si se levanta hasta allá, mejor es sacarlo. Segundo grado, ¿no? Esto, segundo grado también. Una quemadura que produce flictenas o ampollas se considera una quemadura de... Ya, es ni preguntarles, ¿sí o no? Ahí está, escarectomía. Según la temporalidad se clasifica en... ¿Cómo era? Inmediata, precoz y tardía, ¿no es cierto? Tratamiento quirúrgico de las quemaduras de tercer grado debe realizarse al tercer día. La necrosis coagulativa es el mecanismo fundamental que caracteriza las quemaduras en general por fuego, por químicos, por electricidad, por agua hirviendo, por golpe de calor. ¿Ah? Ya. En general es por químicos, ¿no es cierto? Y específicamente, ¿qué cosa es? ¿Por ácidos o por álcalis? Ácidos, aquí está ese A de ácidos. Es más probable que una úlcera de Curling como complicación de una quemadura severa produzca obstrucción, perforación, hemorragia, hilio paralítico, dolor. ¿Cuál? ¿La D? La C. Hay otra cosa que he visto. Muchos de ustedes van a estar laborando al próximo año. De acá a meses no, ya van a estar en hospitales, etcétera. Cuando vean un paciente quemado, los tienen
Les ponen NPO por 24 horas, 2, 3 días están sin comer. Algo que no se debe hacer, ¿no? Paciente que está quemado, a no ser que esté con intolerancia, etcétera, inmediatamente. Y eso, ¿no? Ni siquiera comida normal, dieta hiperproteica, hipercalórica, ¿no? Hagan eso, ¿no? El paciente se los va a agradecer. Es inconcebible que un paciente que ha sufrido tremenda lesión, ha perdido tanto tejido, está expuesto a infección, etcétera, y que no reciba alimento. Ese es del otro siglo. Reanimación con fluidos en niños. Los niños necesitan volúmenes mayores de líquidos endovenosos que los adultos para quemaduras de tamaños similares. Tiene menores reservas de metabólicas de glucógeno hepático para mantener glicemia adecuada durante el periodo de reanimación de las quemaduras. La solución del lactato de Ringer es de elección en el manejo del gran quemado, excepto en casos de mujeres posmenopáusicas, diabéticos, osteoporóticos, quemaduras más del 20%, menores de 2 años. Niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque las reservas de glucosa son limitadas. Hay que dar glucosa a estos niños, ¿no? En las quemaduras celulares alrededor de los 9, a las quemaduras de la cabeza y cuello que corresponden un porcentaje de... Ya vino eso, ¿no? La repetición, es eso. Una quemadura que afecta a epidermis con características eritematosas sin flictenas ni exudado y que causa dolor se trata de... ¿Ah? La A. Ya. Está bien. En el paciente gran quemado, la colocación de injertos previenen las infecciones, preservan el tejido de granulación, disminuyen pérdidas de agua por evaporación, conservando la función articular y disminuyen el dolor. Aquel injerto que no necesita fijación con puntos es... ¿Cuál es el injerto? Es el homo hetero aloinjerto. Cuando uno saca piel del propio paciente y el lecho está limpio, ¿qué pasa? Uno coloca y a los pocos minutos esa piel se empieza a adherir, es como que se reconociera, ¿no? Como que fuera, como que fueran, ¿no? Como que son, ¿no? El uno para el otro, entonces se reconocen y se empiezan a adherir cada vez más. Pasan los minutos, al principio tú pones la piel, acomodas todo, pero dejas ya y esa piel ya se fija, ya no se suelta, es como un sticker que queda ahí. Claro que si haces con fuerza lo retiras todavía, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿no? Que no necesita fijación con puntos, es el autoinjerto, ¿ya? Por si tú pones piel de cerdo, por ejemplo, no es, ¿no? Eso solamente es temporal y se puede salir. Lo más importante en el manejo del gran quemado, luego de una adecuada permeabilización de la vía aérea, es que ¿por qué mueren los pacientes? ¿Mm? Claro, por eso, ¿no? Entonces lo más importante es eso, reposición. Durante la fase aguda, la causa más frecuente de muerte en los grandes quemados es shock neurogénico por dolor, neumonía, trastorno, deshidratación. ¿Mm? Trastorno. Claro, mueren por hipovolemia.
Durante la fase tardía, ¿cuál es la causa de muerte frecuente? Neumonía, ¿no? Ahí está. Generalmente les da una sepsis, infección. Como diagnóstico, neumonía, punto de partida térmico, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una imagen que para que más o menos vean todo lo que está comprometido en un paciente gran quemado, ¿no? Para que vean la magnitud de una quemadura. Afectados los pulmones, los riñones, los intestinos, inmunodeprimido, desnutrido. Así está un gran quemado. Entonces, algunos conceptos básicos para entender lo que es las quemaduras eléctricas. La ley de Ohm, que si no la recuerdan es B es igual a I por R, ¿no? BIR. Aquí está al revés, ¿no? BIR. Y básicamente, entonces, para que vean qué cosa está comprometida en una, qué factores participan en una quemadura. Participa el amperaje, el voltaje y la resistencia, ¿sí? Todos ellos juegan. Si, un, si una parte del cuerpo es más resistente, juega. Si el voltaje es mayor o menor, juega. El amperaje también. Y vamos a ver por qué. El efecto Joule, ¿qué cosa? ¿A qué se refiere el efecto Joule? El efecto Joule se refiere a la generación de calor, ¿ya? El efecto Joule se ve con un conductor, vemos un cablecito, dependiendo, por ejemplo, la intensidad que tiene ese cablecito, por su resistencia y el tiempo que transcurre la electricidad, va a dar un determinado tipo de calor, será mayor o menor. Entonces esto es directamente proporcional, ¿no es cierto? Mayor intensidad, mayor calor, mayor resistencia, mayor calor, mayor tiempo, mayor calor, ¿sí? Entonces esta, vemos más adelante entonces que qué cosa, que si un cuerpo es más resistente, se genera más calor, ¿sí? En el organismo todas las partes, es decir, el hueso, los músculos, los componentes del cuerpo son iguales, son homogéneos, tienen la misma característica de conducción, me refiero. Pues no. El nervio, por ejemplo, es netamente conductor, ¿no es cierto? Entonces su resistencia será mínima. El hueso será buen conductor o mal conductor. Es un mal conductor. El músculo tendrá otro grado de conducción, la piel tiene otro grado de conducción, ¿no es cierto? La sangre tiene otro grado de conducción. Entonces, cuando la electricidad circula por el cuerpo, no circula en forma uniforme. Existe o encuentra cierta resistencia en otras partes y cierta facilidad para discurrir por otras. Así es. Entonces, por eso es que si circula de adentro para afuera, si circula, ¿qué cosa está adentro? Lo que está más adentro es el hueso, ¿no es cierto? Y el hueso no es buen conductor. Y si no es buen conductor, ¿qué cosa hemos visto que genera? Mire, ¿qué cosa genera? Calor, ¿no es cierto? Cuanto menos conductor es un organismo o un cuerpo, se puede decir, más calor genera. Entonces, si este hueso es poco conductor, circula electricidad, quema. ¿Qué cosa está por encima del hueso? Están los músculos, por eso que los músculos se achicharran y liberan mioglobina a la sangre. ¿Sí? Entonces ya lo estamos entendiendo, ¿no es cierto? Entendemos ya un poquito más de lo que son las quemaduras eléctricas. Por eso son peligrosas. En consecuencia viene esta pregunta, ¿no? En las quemaduras eléctricas la gravedad de una quemadura dependerá de qué? Del tipo de corriente, el voltaje, amperaje, resistencia. Hemos visto que en esa formulita intervienen todos, ¿no es cierto? Entonces dependerá de todos. Mayor corriente, más quemadura. Mayor voltaje, más quemadura. Más amperaje, más quemadura, ¿no es cierto? Bueno, otras características del quemadura de tercer grado, translúcido al grado, que se puede ver por los vasos trombosados. Las quemaduras de tercer grado se diferencian clínicamente por
Ni pensarlo, no dolor ni sensibilidad, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes de quemaduras de cuarto grado y hemos dicho que comprometen músculos, huesos u otros tejidos. Obviamente, como son profundas, hay que sacar ese tejido y hay que injertar, ¿no es cierto? A veces hay que amputar. Ahí está el señor, plan, le volaron. Los principales factores de gravedad y pronóstico en los pacientes quemados son ¿Mm? ¿El sexo juega o no juega? ¿Juega o no juega? ¿No? Bueno, juega, pero no tanto así. Porque se ha visto que, por ejemplo, las mujeres en algunos tipos de quemaduras son más resistentes y en otras no. Sí. Pacientes grandes quemadas, por ejemplo, no resisten. Bueno, son buenas para unas cosas las mujeres, para otras, para quemarse no son buenas. No resisten. Se van rapidito. Pacientes, o sea, un 30% varón y mujer, 30% la mujer y a las 2 semanas ya está ya al otro lado. El otro todavía aguanta hasta el mes y puede, tiene opciones de no resisten. Extensión, obviamente, ¿no? Sí, cuanto más extenso sea, más peligroso. Y hemos visto si un paciente es de más edad, responde menos. ¿Sí? Una persona joven responde mejor, porque sus mecanismos homeostáticos responden mejor. Las únicas quemaduras que forman flictena son ¿cuál le van? Ya ves, no, que facilito, decían ustedes. Ahora, pa. La C, la D, la B, ¿cuál? Antes se los he dicho, dónde está la unión? ¿Por qué se produce? Se los he dicho, ¿por qué se producen los flictenas? Por la disrupción de la membrana, ¿no es cierto? Membrana basal. Esa es la que se eleva. No, 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 no. Zonas especiales, cara, cuello, axila, manos, pies. Listo, aquí está. ¿Ya? Fácil de recordar, ¿no? Zonas especiales. Entonces esos pacientes, dependiendo de lo que combinemos, se hospitaliza o no, ¿no es cierto? Lo que les decía, la resistencia de los tejidos que es diferente. El hueso, por ejemplo, miren, tienen 900 ohmios, o 900.000. La grasa y el cartílago, 5.000. El músculo, 1.500. La piel húmeda, 1.000 ohmios, casi nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es más resistente? En los huesos, ¿no es cierto? Si es más resistente, es el que sufre más daño. ¿Ustedes saben por qué las estufas de calefacción se ponen, por qué calientan? ¿Saben o no? Porque se hace de un material bastante resistente, por eso se llama resistencia. Además está su nombre, resistencia, son resistencias. Es como resiste el paso de la electricidad, ¿qué cosa genera? Calor, ¿no es cierto? Entonces, si este huesito es bastante resistente y le haces pasar electricidad, ¿qué cosa va a generar? Calor, calefacción interna, ¿sí o no? ¿Ah? Si no fuera así, la electricidad circula y no pasa nada. Lo que produce, lo que malogra es el calor, ¿no es cierto? Entonces están entendiendo por qué, no son cosas que están escritas ahí, punto, memorizan esta tabla, están entendiendo por qué se produce cada fenómeno, ¿no es cierto? Acá de los siguientes asignaría mayor grado de resistencia. ¿Se los digo? Ya no se los digo, ¿no? En las quemaduras por agentes químicos, el mecanismo de lesión se debe fundamentalmente a... Ya, pero ustedes ya se pasean, ¿no es cierto?
coagulativa. Recordamos, coagulativa, ácidos, licuefactiva, álcalis. ¿Cuál es el mecanismo principal por el que se produce un prendido de un autoinjerto de piel? ¿Mm? ¿Cuál? Existen tres fases de un injerto. ¿Ya? La primera, como les decía, cuando uno le pone el injerto, ¿por qué vive ese injerto las primeras 24 horas? Si lo has puesto ahí, vive. ¿Por qué vive? Vive así como vive la epidermis, vive por difusión simple. Y el mecanismo, o sea, el nombre correcto se llama imbibición. ¿Ya? Acuérdense que sea de beber, ¿sí o no? Que están tomando su agüita, ¿ya? Acuérdense de eso. Las siguientes 2 o 3 días ya se produce un fenómeno eh, de una especie de revascularización incipiente que se llama, ya me han hecho olvidar, inosculación, ¿ya? Inosculación se llama el término. A partir del cuarto día ya es revascularización. ¿Listo? Así es. Fases del injerto. Imbibición, inosculación, revascularización. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el que se produce un prendido de un injerto de piel? ¿Cuál es? Incremento de bordes, crecimiento, ya, pues sí o no. Conexiones vasculares, ¿no es cierto? Al final tiene que haber conexiones vasculares. Aquí está. Ahora sí, esto así les puede venir, esto sí les puede venir. ¿Ya? Como saben, en un examen siempre hay preguntas fáciles, difíciles, intermedias, casos clínicos. Bombero de 45 años combatió un incendio, pesa 74 kilos, quemadura 64%, tercer grado, llega a casi 30 minutos del accidente, calculando requerimientos de líquido venoso según Parkland. La prescripción inicial y el tipo de líquido y velocidad de administración debe ser. ¿Cuánto debe ser? A ver, ¿en cuánto tiempo hacen eso? Entonces, este tipo de problemas lo deben resolver en medio minuto. Si uno de frente ya van viendo, tan anotan, tan, ya van sumando esto, ya van listo. A ver, ¿qué variables intervienen acá? ¿45 interviene o no? Ya empiezan a ver. A ver, ¿cuánto sale? Acá ya podemos descartar, sí o no. ¿Cuáles descartamos? ¿Mm? ¿Cuáles podemos descartar? Acá dice Parkland, ¿sí o no? Primera etapa es 8 horas. Entonces, ¿este qué hace acá? Chaufa, ¿sí o no? Chaufa, la C. ¿Otro más cuál? Lactato y solución. Con coloides. Coloides, chaufa, ¿sí o no? Pues tienen que leer todo, ¿no? No vayan a hacer y lo ponen. Chaufa. Otro, chaufa, ¿sí o no? 3 ya se fueron ya. ¿Y ahora? Moneda. ¿Han calculado todos ya? ¿Quién no ha calculado? A ver, dígame. ¿Quién no ha calculado? Al que no haya calculado, que me diga, a ver, vamos a probar su suerte. ¿La A o la B? Para ver si está champeando bien. Para que vaya a champear el examen, si no, no se anime a champear.
La A o la B así al toque. Oye, mira, van 4 minutos, van y no han calculado, o no me quieren decir. La, la B. Listo, la B es. La B es, ¿ya? 74 por 64 por 4, ¿no es cierto? Entre 2, entre 7.5. ¿Sí? Claro, pa. Porque mira, 74 por 64 por 4 te da el volumen total. De eso el 50%, entre 2. De eso, entre 7.5 horas. ¿Ya? Entonces, entre el tiempo, pues acá te está dando por hora, ¿no es cierto? Te está dando por horas acá. Porque ya no vas a calcular por las 8 horas, sino por 7.5 horas. En ese tiempo le vas a pasar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, más o menos a este número tienen que llegar. ¿Les ha salido o no? ¿Sí? ¿Todos? ¿Seguros? Cuidado, ¿ah? De seguro, claro. Sí, sí, tienes una buena pregunta. ¿Ves? Pero han visto, o sea, si es que ya no recuerdan, ya están perdidos, ya mira, no se den por vencidos, siempre mira, vuelan esto, y les queda, ¿sí o no? De dos, tienen 50% de achuntar, ¿no? Al final, cuando ya no saben qué hacer, ya van divagando, ¿y esto qué hace esto acá? No hace nada. Uy, yo lo puedo acertar. Esto no hace nada acá. Uy, ¿sí o no? Me quedan dos. ¿Qué tal, pobrecito? Nomás pueden, achuntándole una pregunta, nomás creo que los catapulta unos 20 puestos por encima, más o menos. Entonces, a veces de quedarse fuera, apareces dentro y como buen candidato, te decía una panudo, te pareces, por haber champeado. Te la he champeado bien. ¿Eh? Pero sí, para fines de cálculo, Parkland. Parkland nomás. Sí. Quemados eléctricos, no Parkland, ¿ya? A ver, se van a agarrar por ahí. Respecto a los siguientes enunciados, indique el más correcto. A ver, había habido de añadidura esto. Ya les dije de antes, ¿no? La, la D, la C, ¿no es cierto? Bueno, eso es para complementar. ¿Ya terminaron? Ya. Quemaduras por dedos, bueno, quemaduras por frío. Igual, no creo que pregunten, pero si les preguntan, solamente mecanismo, ¿ya? Trombosis microvascular e isquemia subsecuente. ¿Listo? Quemaduras por radiación, endarteritis, anótenle mecanismo, endarteritis, ¿ya? Por frío, trombosis microvascular, isquemia subsecuente, listo, es mecanismo. Por radiación, endarteritis. Listo. Este es un pensamiento que está escrito en una obra que se llama Voces, que tiene sí, pensamientos cortitos, pero bien interesantes, a ver si lo leen. Jack Du Bois creo que se llama el autor, ¿no? Listo. ¿Alguna